A partir de cierta edad, bueno, yo creo que a todas las edades, pero a partir de cierta edad se nos recomienda hacernos chequeos médicos, dependiendo de la edad y de otros factores. Nos pueden recomendar cierto tipo de exámenes, a unos de un tipo, a otros de otro tipo. Y no sé si usted ha visto que recientemente se ha demostrado que algunos órganos de nuestro cuerpo están conectados de una manera que antes no sabíamos. Por ejemplo, el intestino, lo que usted come, está directamente ligado con su capacidad cognitiva, con la manera en que su cerebro funciona. Y hoy no vamos a hablar de medicina porque obviamente no soy médico ni estoy calificado para este tema, pero al seguir estudiando la carta del apóstol Santiago que hemos estado viendo recientemente, vemos un tipo de check-up espiritual, porque el apóstol Santiago habla de 3 órganos de nuestro cuerpo que últimamente están conectados, no con nuestra función cognitiva, pero con la condición de nuestro corazón. El apóstol Santiago aborda los oídos, los ojos y la lengua. Por eso vamos a hacer este mensaje, lo titulé un check-up espiritual. Vamos a comenzar a leer la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Muy bien, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow. Aquí está hablando Santiago el apóstol acerca de los oídos. Ya se lo había dicho que a mí me fascina cómo Santiago es súper directo y bien práctico, y se nos dice que debemos de ser prontos para oír. En el original se da la idea de tener una escucha atenta y reflexiva. En otras palabras, escuchar con atención y empatía. Porque una de las situaciones con las que tanto batallamos, amados, es que no sabemos escuchar. O escuchamos lo que nos conviene. Había unos comediantes que tenían ahí unos personajes, y un personaje hacía como que no escuchaba. Y le decía, ¿cómo está? Y le decía, no oigo nada. ¿Que cómo estás? Ay, no oigo nada. Que le voy a regalar una televisión. Ah, sí, de 50 pulgadas. Escuchaba lo que le convenía nada más, y a veces así somos nosotros. Pero ¿cuántas situaciones, amados, tenemos por no escuchar correctamente? Dice la palabra que acabamos de leer que como resultado viene la ira. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas porque algo se malinterpretó, porque no se escuchó con atención, y actuamos con enojo, con ira? Y dice la palabra que cuando estamos operando bajo esta ira de no haber escuchado bien,
la justicia de Dios no puede obrar. Así es que debemos aprender a escuchar. Y una manera práctica que les recomiendo hacer es que no sean prontos para hablar, no seamos prontos para hablar. Yo no sé si usted se ha topado con alguna persona que le dice, voy a inventar una conversación. Le dice, ¿sabe qué? Estuve de vacaciones, ¿qué crees? Ay, ¿en serio? Sí. ¿Y a dónde fuiste? No, pues fui aquí a Villa de Santiago. Y la otra persona dice, sí, a mí me gusta mucho Villa de Santiago, la otra vez fui, y luego fui a no sé dónde, y ya a media hora hablando de su viaje a Villa de Santiago. Y tú y yo no debemos ser así. Una manera práctica de acostumbrarnos a escuchar bien es que tú hagas preguntas. Si alguien te dice, voy a ahondar en este ejemplo, fui a Villa de Santiago, tú pregúntale, ¿qué fue lo que más te gustó? Y va a hablar. Y después pregúntale, ¿qué fue lo que más le gustó a tu familia? Se va con tu familia. Y haciendo 2 o 3 preguntas, tú puedes hacerte un mejor oidor o escuchador. Y eso aplica también en el matrimonio, ¿verdad? Si tu esposa, hermano, te dice, es que mi comadre me ofendió, no le digas inmediatamente, pues ya no vayas. Pregúntale por qué, qué le dijo, cómo se sintió, ¿verdad? Y al revés funciona igual. Vamos a aprender a ser mejores oidores para que no nos airemos pronto por malos entendidos. Pero después Santiago lo lleva un poco más adelante y dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recuerden que en aquel entonces, cuando se escribió la carta de Santiago, las personas no leían la palabra, es decir, no tenía cada quien una copia de los rollos de la ley ahí guardada en su casa, así como usted y yo tenemos nuestras Biblias. En aquel entonces la palabra se recibía a través de el oído, se leía públicamente las escrituras, así es que Santiago, está una vez más hablando acerca de los oídos. Dice, escucha con atención la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Escuchar con atención. Y no solamente escuchar y tomar notas, sino más adelante dice que tienes que ponerla por obra. Y dice que el que no pone por obra la palabra de Dios es como aquella persona que se mira en un espejo natural y luego se le olvida cómo es. En aquel tiempo, hermanos, los espejos no eran como los que tú y yo conocemos, donde te ves con claridad, ¿verdad? Y hasta hay unos nuevos con focos, ¿verdad? Que le picas y te da la luz y todo. Antes los espejos eran de otro material donde no se reflejaba perfectamente tu rostro, te veías medio deforme. Entonces dice, te ves en un rostro y te vas y se te olvida cómo eres. Esa es la idea que está dando. O sea que si tú escuchas la palabra del Señor y no la pones en práctica, se te va a olvidar. Entra por un oído y sale por otro, ¿verdad? Como dicen. ¿Y cómo sabes si una persona realmente escuchó la instrucción de la palabra de Dios? Pues la manera es si está viviendo lo que está aprendiendo. En un entrenamiento deportivo hay 2 personajes. Está el entrenador y está el deportista. El entrenador da instrucciones, ¿verdad? Le dice, te tienes que parar aquí, tienes que hacer este movimiento, tienes que hacer hacia un lado, hacia el otro, pero el que realmente ejecuta la acción es el deportista, es el atleta. ¿Y cómo te das cuenta que el atleta está recibiendo la instrucción de su entrenador? Pues porque hace lo que le dicen. Recientemente hicieron un reportaje en un gimnasio y llegó un campeón de ese gimnasio. Y la persona que estaba haciendo el reportaje decía, yo he estado escuchando al entrenador dando instrucciones toda la semana. Y cuando vi llegar al campeón, él es la imagen viva de todas las instrucciones. Las ejecuta a la perfección.
Dice, pues por eso es el campeón, ¿verdad? Porque él hace exactamente lo que le dice su entrenador. Hermanos, pues aquí tenemos la palabra, la instrucción de vida y la manera en la que nosotros vamos a conducirnos de una manera bendecida es haciendo la palabra de Dios, viviéndola en nuestro diario vivir. No importa cuántas notas tomemos, y porque es buenísimo tomar notas. No importa a cuántos estudios bíblicos vayas, que es buenísimo tomar estudios bíblicos. La manera en que sabemos que tú estás recibiendo la palabra, o la manera en que tú puedes saber, es si estás siendo transformado por la palabra. Porque no hay nada más dañino para el reino de Dios, amados, que una persona que proclame ser cristiano, que dice que ama a Dios, pero que su vida no refleja la palabra de Dios, que vive con mensajes encontrados. Esas personas confunden a los que los rodean, confunden a su propia familia, los que somos padres de familia, ¿verdad? Si tú traes a tus hijos aquí, les estás enseñando que la palabra de Dios es importante. Estás enseñando que lo que están escuchando aquí es algo en lo que uno puede basar su vida, pero te vas a tu casa y de lunes a viernes vives totalmente contrario a la palabra de Dios, tus hijos se van a confundir. Por eso dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y para eso se necesita, dice, que escuchemos con mansedumbre. Para eso se necesita estar con un corazón dispuesto a ser corregido. Nuestros oídos, hay que tener cuidado. Y yo no sé si tú tuvieras una libreta, tal vez la tienes o no, donde apuntas lo que estudias de la palabra, o tal vez tienes unas notas mentales, ¿verdad?, que no sirven para mucho porque se te olvidan. Pero si tú tuvieras que hacer como esos exámenes que nos ponían en la primaria y la secundaria, donde tienes que unir las líneas entre un concepto y su respuesta. Si tú tuvieras que unir las líneas entre tus notas y lo que realmente has ejecutado, ¿cómo estaría? Decía un predicador, no me interesa tanto, o no me preocupa tanto, mejor dicho, lo que no sé de la Biblia. Dice, lo que me preocupa es lo que sí sé y no practico. Wow. Seamos oidores que ponen en práctica lo que escuchan, la instrucción que nos da la palabra del Señor. Y después sigue hablando Santiago en el capítulo 2 acerca de los ojos. Vamos a leer Santiago capítulo 2, del versículo 1, y vamos a comenzar a leer. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y decís, siéntate aquí tú en un buen lugar, y decís al pobre, tú estate allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no haces distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No suprimen los ricos y son ellos los mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre
que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Wow. Los ojos, hermano, es una creación de Dios maravillosa. Póngase a pensar todo lo que puede hacer con sus ojos. Puede ver en dimensiones, puede hacer zoom, sus ojos cuando hay mucha luz se cierran, se cubren. Cuando está oscuro, se acostumbran a la oscuridad. Aquí tenemos varios fotógrafos, ¿verdad? Y no me pueden dejar mentir que los lentes quisieran tener la tecnología que tiene el ojo para ajustarse de manera en tiempo real. Y esa luz que entra a nuestras vidas puede ser muy buena o puede ser también mala. Y Santiago aquí no está hablando de los ojos de ver cosas perversas. Se enfocó en otra cosa. Se enfocó en ver con favoritismo. En ver con favoritismo. Y esto es bien relevante al día de hoy, porque es parte de la condición humana. Santiago decía que ese era un problema que tenían en aquel entonces en la iglesia, que veían con agrado a los que vestían espléndidamente y veían con desagrado a los que vestían de otra manera, andrajoso le llaman. Y 2000 años más tarde aproximadamente, ahora esta condición del hombre, este mirar con favoritismo, se ha exacerbado o se ha hecho a la N potencia. Vivimos en un mundo, al menos en el occidente, donde lo aspiracional y el querer siempre ser perfecto en todas las cosas es la tendencia o la moda. Mire, yo no soy muy asiduo al fútbol. Me da igual si el mundial es en Monterrey, si es en Cadereyta, si es en China o Timbuktu, me da lo mismo. Pero estos eventos internacionales nos arrojan muchos detalles de la condición de nuestra sociedad. Cómo somos como sociedad. Y estaba viendo algunos reportajes sobre los precios de las entradas del partido inaugural, los precios por las nubes, ridículos. Pero también se vieron muchas personas que iban al partido, no solamente, no para disfrutarlo, sino para hacer promoción del partido. Y estaban, en lugar de estar viendo o disfrutando el espectáculo, entre comillas, ¿verdad? Lo que hacían era estarse grabando ellos mismos la mayor parte del tiempo. Y ese es un reflejo de nuestra sociedad, donde lo que más importa es mostrarnos, es vender una imagen, es que las personas deseen algo y lo codicien y vayan tras de ello. El ser humano por naturaleza es clasista. No es que México sea clasista, es que el ser humano es clasista por naturaleza. Y hace 2000 años Santiago, el apóstol, estaba lidiando con esta situación. Oye, trátalos a todos igual. Y tú y yo, amado, no fuimos llamados a cambiar la naturaleza del hombre. Fuimos llamados a cambiar esa naturaleza en nosotros. Tú y yo fuimos llamados como cristianos a tratar a todos de la misma manera. Porque si tú eres un oidor de la palabra y la pones en práctica, te vas a dar cuenta que la palabra nos enseña que todos fuimos hechos a la imagen de Dios.
Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hermanos, si tú vas a una entrevista de trabajo o ya tienes trabajo, hay una frase que denota esta condición y ustedes la van a saber. La frase dice: como te ven, te tratan. Esa es una parte de la condición del ser humano. Así es que si usted va a ir a una entrevista de trabajo, arréglese bien, vístase bien, o si ya tienes trabajo y el código de vestimenta es formal, no llegues en chanclas y diga, es que la palabra dice que no hay acepción de personas. No, usted se viste bien, utiliza ese código de vestimenta a su favor, pero la Biblia nos está enseñando es que nosotros vamos a tratar a todos igual. Que nuestros ojos no van a caer en el engaño de que si una persona logra, obtiene, enseña cierto tipo de vida, entonces vale más que otra. Todas las vidas son iguales. Y eso debe ser también dentro de la iglesia, ¿verdad? Esta carta fue dirigida a la iglesia y literalmente dice que si entra una persona a la iglesia, no debemos hacer acepción de personas. Y ese debe ser el corazón de esta congregación. Que todos nos tratemos con el mismo respeto, con el mismo amor, sin importar la marca que vestimos, cómo nos transportamos, dónde trabajamos, porque somos un cuerpo en Cristo. Y dice la palabra de Dios que Cristo mismo pagó con su sangre por todos y cada uno de nosotros, sin importar lo que tenemos o lo que no tenemos. Y yo quisiera preguntarte cómo estás en esa área de tus ojos. ¿Estás cayendo en esa desesperación, en ese engaño de creer que obtener más, lo que ven los ojos, es lo mejor? No, yo no me quiero juntar con eso, yo quiero con pura gente bien. Cuidado, hay que cuidarnos de hacer acepción de personas. Wow. Y después Santiago aborda la lengua. Antes de pasar ahí, Santiago hace como un paréntesis y habla acerca de la fe y las obras. Y está reforzando el punto de decir, si tú escuchas y dices que tienes fe, pero no haces lo que estás escuchando, dice en el versículo bueno, voy a leer todo porque se me perdió aquí. Dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por tus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado Abraham por las obras nuestro padre cuando ofreció a Isaac, vuestro hijo, en el altar? Amados, está diciendo que la fe sin obras está muerta. Es decir, si tú escuchas la palabra, si yo escucho la palabra y no la pongo por obra, esa fe es como si no estuviera. No se puede. La fe tiene una evidencia, voy a reformular, y esa evidencia es una vida transformada. Yo puedo pararme aquí, hermano, y predicar todos los domingos y dar un estudio bíblico entre semana y hablar de la palabra, pero si yo no vivo lo que creo, mi fe, aunque sea el pastor, dice la palabra de Dios, que estaría muerta. Así es que somos llamados, hermanos, a poner por obra la palabra de Dios, a vivirla en los buenos
tiempos y en los malos tiempos, a ser fieles a lo que Dios nos dice en cualquier circunstancia. Esa es la vida del cristiano, eso es vivir bajo el señorío de Cristo, el poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Vamos a avanzar, ya estamos en el capítulo 3, versículo 1, y ahora Santiago habla acerca de la lengua. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, está hablando de los barcos, de las grandes embarcaciones, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Wow, así o más claro, ¿no? Cuidemos lo que hablamos. Las cosas que dicen van a determinar la mayor parte de tu vida. Las cosas que hablas va a determinar la calidad de tus relaciones. Las cosas que hablas van a afectar cómo te conduces en el trabajo o el ritmo que tienes en el trabajo. La manera en cómo hablas, en cómo te diriges, va a afectar cómo crecen tus hijos. La manera en la que hablas, cómo te diriges, va a afectar tu matrimonio. Creo que ya le conté esto en una ocasión, que estaba un hermano muy honesto dando testimonio de cómo Dios estaba cambiando su vida. Y una de las cosas que él estaba aceptando públicamente es que en todos sus años de casado, eran más de 15, no me acuerdo cuántos años, nunca le había dicho a su esposa te amo, nunca. Y él nos decía, esta semana, hermanos, casi le digo, casi, pero no pude. Pero a ver si esta semana ahora ya puedo. La calidad de nuestras relaciones dice mucho de lo que estamos hablando.
Y en esa misma sesión, más adelante, preguntaba el maestro, ¿qué cosas debemos hablar con nuestro cónyuge? ¿Qué cosas le debemos decir para que haya más honestidad? Y levanta la mano un hermano por allá. A ver, sí, hermano, dígame. No, pues si tu esposa no te gusta, tú te lo tienes que decir, va. No me gustas, pero te amo. Y le dice el pastor, no, hermano, dice la palabra que cuando uno se calla pasa por sabio. Las cosas que decimos van a afectar en nuestro matrimonio, hermano. Dice la palabra, tu lengua puede incendiar un bosque. Tu lengua tiene la capacidad de echar a perder tu matrimonio. Tu lengua tiene la capacidad de echar a perder a tus hijos, a tu trabajo. ¿Cuántas personas no se han quedado sin trabajo por decir cosas que no debían decir o han hecho heridas profundas en una relación por un momento de enojo y de decir cosas que salieron así sin ningún filtro? ¡Wow! Dice Santiago que el hombre ha domado todo tipo de naturaleza. Se han hecho algunas películas en Hollywood donde tienen osos amaestrados, los osos grizzlies enormes, y actúan con ellos y los abrazan totalmente domado, esa bestia enorme. Luego también a veces veo que hay un muchacho allá en el norte, en la parte de Baja California, que lo llaman para sacar serpientes. Allá hay muchas serpientes, y las agarra, las coralillo y las cascabel, y las trae y platicando, no, sí, mira el cascabel, y así con el nervio que lo pica. Dice, el hombre ha domado cualquier naturaleza, dice, pero no ha podido ser capaz de domar su lengua. Dice, y el que no ofende de palabra, ese hombre es varón perfecto, o esa mujer. ¡Wow! ¡Qué tarea tan grande! Si la gente que te rodea en tu trabajo o en tu casa tuviera que definir tu fe solamente por tus palabras que utilizaste las últimas 2 semanas, ¿qué dirían? ¿Sabrían que eres cristiano o dirían, ¿a poco es cristiano? ¿Estás usando la misma lengua para cantar alabanzas y para maldecir al día siguiente? Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Si tus palabras son el timón que dirige el rumbo de tu vida, ¿hacia dónde lo estás dirigiendo? ¿Andas incendiando bosques por todos lados? ¿O estás haciendo la paz con tus palabras? Debemos de cuidar lo que hablamos. En los chequeos médicos, cuando ya te dan tus resultados, tienes una plática con el médico, ¿verdad? Te hace como que una no sé cómo llamarlo, un resumen, y te da algunos pasos prácticos, ¿verdad? Acciones que debes tomar. Santiago, el apóstol, también cierra este pensamiento para después pasar a otro, y lo cierra ahí mismo en el capítulo 3, versículo 13. Dice Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía,
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está dando toda la información, está hablando de los riesgos de cuidar cómo escuchas, está hablando del favoritismo, de mirar con ojos sin favoritismo. Después habla acerca de la lengua y después pregunta, ¿quién es sabio y entendido? En otras palabras, ¿a quién le está cayendo el 20? Y dice, por ahí puede haber uno que diga, sí, a mí me cayó el 20. Dice, bueno, pues muestra por tu conducta que te cayó el 20. O sea, ponlo por práctica. Porque nosotros nos podemos hacer todos los exámenes médicos, y a lo mejor aquí me voy a estar mordiendo la lengua, pero te pueden decir, mira, tienes esto y esto y esto, lo que ocupas es comer mejor, salir a caminar, y sales del doctor y te vas a los tacos de cochinita, pues no aplicaste, ¿verdad? Lo que el doctor te recomendó. Eso es lo que está haciendo Santiago. Ya te expliqué cómo funciona, ya te expliqué que tienes que tener cuidado con tus ojos, con tu lengua, con tus oídos. Ahora ponlo por práctica. Porque si vives sin poner atención a la palabra, poniendo tus ojos solamente en lo material, dejándote seducir por la vanagloria de la vida, hablando cosas que no debes, metiéndote en chismes, hablando a las espaldas, dice que entonces el resultado, dice, hay celos, hay contención, hay perturbación, traes todo el corazón ahí hecho trizas. Y hay personas que pueden decir, no, yo no tengo oídos para escuchar consejos, ¿verdad? Yo quiero vivir a mi manera. Y yo sí quiero, a mí sí me importa como el estatus. Y por cierto, mi pecho no es bodega. Yo voy a hablar lo que diga, lo que quiera decir. Bueno, pues si tú quieres vivir así, dice en el versículo 15, que estás operando bajo una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Qué tremendo, bien directo Santiago. Pero por otro lado, si tú escuchas la palabra con mansedumbre, si tus ojos no son engañados por la vanagloria de la vida, si tus palabras pasan por ese filtro, están sometidas a la voluntad de Dios, entonces operas, dice, bajo la sabiduría que viene de lo alto. Y mire qué hermosas características tiene esa sabiduría. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. ¿A quién le gustaría vivir con una persona así? Una persona pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, consistente, que no sea como ese personaje que decía, yo como digo una cosa, digo otra, que siempre sea consistente. Pues yo creo que a todos nos gustaría vivir con alguien así, convivir con alguien así, pero eso tú no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es, con la ayuda del Espíritu Santo, tú ser ese tipo de persona. Y eso requiere aplicar la palabra todos los días, consistentemente. Poder cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua y todas las demás instrucciones que nos da la palabra de Dios. Esta semana fui a la oficina, me tocó ir a la oficina y estaba ahí un muchacho en el trabajo que va a ser papá por primera vez. Y de los que estábamos ahí, yo era el único que tengo hijos. Y decía, a ver, tú, a darle consejo a ver qué le puedes aconsejar. Y ya, pues yo le hablé de la palabra, le hablé de que apoyara
a su esposa en esos momentos y varias cosas. Y después ya que me fui a mi casa dije, ¿de qué sirve poder hablar si yo no viviera o si yo no vivo lo que hablo? Y estaba reflexionando esto, hermano. Tenemos que vivir lo que creemos. Tenemos que vivir lo que creemos. A eso hemos sido llamados. Así se resume la vida cristiana. Amar a Dios con todo el corazón. Amar al prójimo como a ti mismo. Ponerlo en obra. Y dice la palabra que los que operan en esta sabiduría, dice que son como aquellos que siembran la paz y cosechan justicia. Estás sembrando cosas buenas, vas a recibir la bendición de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Yo no sé si el Señor te habló en alguno de los puntos en específico o en los 3 en específico, pero la carta del apóstol Santiago es muy instructiva. Es como un maestro que nos está guiando por las cosas más básicas de la vida. Tú no tienes que hacer esfuerzos para escuchar. Dios te regaló el sentido de escuchar. Es algo sencillo. No tienes que hacer esfuerzos para ver, bueno, algunos que usamos lentes sí, ¿verdad? Pero es algo que Dios te dio. Es lo más básico. Hablar, lo aprendemos. No vamos a una escuela a aprender a hablar, aprendemos a hablar antes de ir a la escuela. Es algo, está Santiago dándonos lecciones básicas para la vida. Y yo no sé tú, pero yo sí necesito aplicar la palabra de Dios a mi vida todos los días. No me preocupa lo que todavía no sé de la Biblia, me preocupa lo que sí sé y todavía no aplico. Y ahí donde estás, ponte a cuentas con Dios. Yo no sé si tal vez sea una situación en cómo estás hablando. Cómo te diriges con tu cónyuge, cómo le hablas a tus hijos, qué palabras utilizas cuando no estás rodeado de gente cristiana. Yo no sé qué cosas estás viendo en tus redes sociales, aspirando y que eso se transmita en un desprecio por cierto sector de la población. Hermano, le cuento algo. Mírenme para acá 2 minutos. Hace tiempo, usted ya sabe que estuve sirviendo en el ministerio de las personas en situación de calle. Por ahí me topaba nuestro hermano Rob algunos sábados. Y ahí, hermano, aprendí, aunque son bien tremendos, aunque son bien manipuladores, aunque usan la palabra para manipularte, aprendí que son gente que fue creada a la imagen de Dios. Y debemos tener misericordia. Y nuestro corazón debe cambiar en cómo vemos a las personas. O yo no sé si tal vez tú escuchas la palabra, pero no la estás poniendo en práctica en algunas cosas de tu vida. Yo no conozco tu vida, pero el Espíritu Santo sí. Y Él es el que nos recuerda y Él es el que nos convence. Así es que vamos a ponernos a cuentas con Dios. Y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que el Señor nos pone la vida y la muerte, y luego nos da la respuesta, nos dice, escoge bien la vida para que te vaya bien. Este es otro de esos momentos donde el Señor nos dice, escoge bien.
¿Quieres ver la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre todo lo que haces? Cuida estos aspectos de tu vida.